Eduardo Martínez Bastida es profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Él es también interesante, ¿no?, la invitación que se le hace a él. Él destaca en el primer enunciado, es abogado postulante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo él observa las cosas en su ejercicio profesional. Él es maestro en política criminal, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es socio de número del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Es capacitador certificado en el Comité de Capacitación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Ya dije que es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, también es profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es profesor en otras universidades de la ciudad, es candidato a profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, es consejero editorial titular de la revista especializada en Criminología y Derecho Penal que se llama Crimogénesis y de la revista de Análisis Jurídico Penal, Derecho Penal Mínimo. Ha sido investigador de la Suprema Corte de la Nación en el concurso para el desarrollo de investigaciones y publicación de obras relacionadas con los archivos judiciales. Fue asesor de la Unidad Especial para la Implementación de las Reformas Constitucionales en materia penal en el Tribunal Superior de Justicia del anterior Distrito Federal. Ha sido asesor en el Senado de la República y ha publicado distintas obras de su especialidad. Por ejemplo, una obra es la deslegitimación del derecho penal, otra política criminológica, curso de derecho penal, parte general, introducción a los procesos orales en materia penal, comentarios a la ley de extinción del dominio del Distrito Federal, en fin, entre otras obras importantes en materia penal y sobre derechos humanos. También ha escrito sobre el derecho penal del enemigo y sobre técnicas básicas de litigación oral en materia penal. Y es participante asiduo en revistas académicas, publicando artículos, por ejemplo, en revistas como Defensa Penal, Derecho Penal Mínimo, Jurisdictio, Jus Penale, en la revista del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la revista Mexicana de Justicia, en la revista Nova Justicia, en la revista Amicus Curiae de la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otras. Tiene la palabra por un poquito más de 10 minutos. Bueno, no mucho, un poco más de 10 minutos, Eduardo Martínez Bastida. Muchas gracias, buena tarde a todas y todos, distinguidos amigos del Presidium, querida Patti. Yo les prometo ser tan breve como cuando ustedes van al control de legalidad de la detención y se tardan como 3 horas nada más en ese acto procesal. Así de breve pienso ser con ustedes. Inicio esto con una reflexión propia de un postulante. El día de ayer, la Unidad de Delitos Financieros nos indica que ha propuesto el no ejercicio en una carpeta de investigación por un fraude. ¿Cuál es el argumento? Bueno, pues que entre comerciantes no puede haber dolo. Razonamiento probatorio. Estaríamos en presencia de unas sedicentes máximas de la experiencia, que no son más que enunciados que surgen de la regularidad. Parece que es muy endeble esto. La maestra Carmen Vázquez de la Universidad de Girona en el máster de razonamiento probatorio nos comentaba que en algún caso que ella conoció, algún agente de la Fiscalía español o algún juez señalaba que no podía haber existido violación porque la supuesta víctima era muy fea. Argumentos de reducción al absurdo. ¿Cómo podemos considerar que vamos a diseñar una fiscalía respetuosa de derechos fundamentales cuando nuestro razonamiento probatorio se basa en falacias de reducción al absurdo?
Esto nos lleva entonces a que tenemos no solamente que cambiar un diseño institucional, sino que tenemos que retomar algo que hace tiempo dejamos. Porque parece que como llegó 2016 ya no había que capacitarse, ¿no? Ya todos sabíamos sistema acusatorio, ya todos sabemos litigación oral, sabemos llevar a cabo tal o cual acto procesal y vamos y leemos. Al fin y al cabo, el litigante al lado nunca pide que se aplique el 44, entonces leemos y nos tardamos ahí 20 horas y decimos que eso es sistema acusatorio. Y la realidad es que eso ni es sistema acusatorio, ni es lo que se proyectó ideológicamente. Entonces, necesitamos continuar capacitándonos porque queremos una fiscalía respetuosa de derechos fundamentales, pero por ahí vamos a los cursos de una señora de apellido Cristal o algo así, ¿no? Que se hizo millonaria y nos decía que se hacían así las cosas. Creo que hasta anda asesorando a las gentes de alguna televisora de cómo se llevan a cabo juicios orales, pero eso no es así. Estamos mal, tenemos que seguir capacitándonos. Otra reflexión propia del litigante. La Ley Nacional de Extinción de Dominio recientemente publicada y que varios y varias de ustedes aplican o seguramente están aplicando o van a aplicar, contempla una figura muy singular en sus artículos 102 y 126, que es la famosa carga dinámica de la prueba. Esto es una institución que se da mucho en materia laboral. Yo sé que algunas de ustedes podrán tener algún oscuro pasado y habrán trabajado en materia laboral, o a lo mejor no, ya trabajan en la Procuraduría, también eso forma parte de una cuestión un poco oscura, pero no se preocupen, hay algo más oscuro que la Procuraduría que se llama laboral. Hombre, es broma. Estos dos dispositivos contemplan la posibilidad de que quien esté en mejor posibilidad de allegar el medio de prueba por su cercanía será requerido por el juez para que lo entregue ante el órgano jurisdiccional con un término y en caso de no hacerlo se tendrá por cierto el hecho en cuestión. Imagínese usted este hipotético, remoto, extraño, extravagante y nunca sucedido caso en la Ciudad de México. Una señorita, porque nos importa mucho el tema de género, renta un inmueble que le heredó su papá. Su papá, que ella no lo sabía, tenía determinados nexos con lo que le decimos la maña. Es decir, el origen del inmueble es ilícito. Y dice la Ley de Extinción de Dominio que tratándose de bienes de origen ilícito, la acción es imprescriptible. Usted el delito ya prescribió. La acción de extinción de dominio no prescribe. Bajo la lógica que estamos platicando, ella renta el inmueble. Y en ese inmueble sucede, como llega a suceder en muchas ocasiones, que meten a un secuestrado, lo matan. Llega la Procuraduría, asegura el inmueble, inicia el proceso de extinción de dominio porque tiene un origen ilícito y además tuvo un destino ilícito. Con la reversión de carga de la prueba, la señorita en cuestión, si fuera la ley vigente, yo le diría, usted es afectado, usted no aporte estas pruebas que necesita la Fiscalía para que sea procedente el dominio extinto. Hoy con la figura en cuestión, el juez dictaría un auto y diría, tiene 3 días la afectada para exhibir este medio de prueba y en caso de no hacerlo, se tendrá por cierto el hecho A que señala la Fiscalía o la parte actora en su escrito inicial de demanda. ¿Ustedes no harían eso? ¿No pedirían en esta carga de prueba dinámica que seamos las contrapartes quienes les aportemos los datos de prueba, los medios de prueba, porque es extinción de dominio, y que ustedes tengan esa comodidad? Claro que lo harían. Imagínense en rebeldía el procedimiento, pero queremos una fiscalía respetuosa de derechos fundamentales. Por eso a mí me llama mucho la atención que vemos el diseño institucional en la Constitución de la Ciudad de México y vemos cómo va a operar la Fiscalía. Ya nos comentaba el doctor cuáles son las unidades y las fiscalías que va a contener. Y hay un escenario que llama mucho la atención contenido en el artículo multicitado 44 aquí, que es el famoso plan de persecución penal. Y va uno leyendo las características de esto, del otro. En materia federal, ustedes saben, el plan de persecución penal inclusive tienen que ir a rendir cuentas ante el Senado y bla, 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 bla. Oigan, ¿y por qué no hay un plan a la par? Si vamos a perseguir penalmente, la contraparte de la moneda es que lo hagamos respetando derechos fundamentales, ¿no? No hay un plan de respeto a derechos fundamentales, a derechos de víctima y a temas derivados del género. Parece que la Constitución
tiene el paradigma del delincuente, hay que perseguirlo a rajatabla, no me importa cómo, tiene que acabar en una carpeta que sea una sentencia condenatoria una vez que se judicialice, pasemos por intermedio, llevemos al juicio oral, interrogatorio contra interrogatorio, redirecto recontra, lectura de apoyo para evidenciar contradicción, expreso por omisión y toda esa bola de tarugadas que nos hemos aprendido como merolicos en el litigio del día a día. La realidad es que esto no tiene por qué ser así, porque hay mecanismos alternos de solución de controversias. Ya una expositora era muy enfática en que no todo tiene que ser judicializado y entonces parece que dentro de este plan de persecución penal tendría que existir un plan de respeto a derechos fundamentales y dentro de esto establecer qué judicializamos y qué no judicializamos, porque yo no entiendo por qué uno abre cada carpeta de investigación de esta ciudad y ponen, se hace constar el siguiente acto de investigación. Ustedes ya no tienen fe pública, ¿qué hacen constar? Pero así le ponen, se hace constar el siguiente acto de investigación, se hace constar, ¿y para qué? Es una carpeta, ya no es una averiguación previa. Tenemos entonces que ir dejando prácticas que traemos de tiempo atrás. Y entonces, ¿por qué no pensar que un plan de respeto a derechos fundamentales pudiera ser elaborado en conjunción con otro órgano autónomo de la Ciudad de México, como fuera la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México? Y la Comisión de Derechos Humanos, que recibe múltiples quejas por violaciones a derechos fundamentales de parte de las fiscalías, tiene cuáles son las violaciones más recurrentes y a partir de ahí construimos ese plan que realmente falta. No todo puede ser esa persecución penal. Ahora, si el plan de persecución penal es rendir cuentas, como sucede en Chile y se hace en una audiencia pública y tal, aquí también habría que rendir cuentas, pero no podría ser ante el órgano legislativo de la Ciudad de México, porque si no ya no sería un órgano autónomo, sería un órgano que está subordinado al poder legislativo. Y entonces llegaríamos al punto de Jacques Derrida, cuando nos dice Derrida que la justicia es la experiencia de lo imposible, y de lo que se trata entonces es de que no consideremos que la justicia, o al menos lo que consideramos que es la justicia, es la experiencia de lo imposible. Otro tema básico en todo esto, ¿por qué no entendemos que la policía es quien tiene que investigar? Y que ustedes, agentes del Ministerio Público, tienen que construir jurídicamente la investigación. No, continuamos como si fuera averiguación previa porque nos cuesta mucho trabajo establecer cuáles son las separaciones de funciones en razón de que, como se ha venido diciendo, traemos una inercia fuerte del pasado. Y esto nos lleva a problemas de ilicitudes e ilegalidades del procedimiento. Ojo, se van a topar un día un litigante que les va a esgrimir la jurisprudencia, el caso Esquer contra Brasil, que maneja cuál es la diferencia entre irregularidad y prueba ilícita, o prueba irregular y prueba ilícita, y van a establecer que no existe tal y que una prueba irregular por naturaleza siempre va a ser ilícita, porque los agentes del Ministerio Público se van por la fácil. Es prueba irregular, señoría, no es ilícita, me la tienes que admitir. Y no es cierto. Te vas a topar un día ese litigante que se percate de esto. Les pongo un ejemplo. El ministro Medina Mora estableció que ustedes no tienen que llevar a cabo la solicitud de información bancaria por medio de juez de control. Se debatió, el proyecto aún queda pendiente. Pero ya leyeron el 252 de su Código Nacional de Procedimientos Penales de manera perfecta, completa y entendida. Dice que cualquier acto que implica violación de derechos fundamentales requiere la autorización del juez de control. Los datos personales son también los datos bancarios y requieres necesariamente la autorización del juez de control. Bajo esa lógica, muchas carpetas de investigación que se están construyendo ahorita, no en Ciudad de México, sino por una unidad de inteligencia financiera, se van a caer si es que los litigantes se percatan de estos errores. ¿Por qué? Porque no entendemos que una procura, una fiscalía tiene que respetar derechos fundamentales, porque lo que entendemos que tiene que hacer es perseguir penalmente a lo que nosotros denominamos imputado. Y así es como vamos a cambiar nuestra lógica, nuestros paradigmas, ir a los mecanismos alternos de solución de controversias, judicializar lo judicializable, no judicializar lo que no tenga que ser judicializado, pero sí atender a los requerimientos y a los parámetros de todas las personas que acuden ante ustedes y que, créanme, no van para verlos, van porque tienen un problema, porque nadie va a una fiscalía por gusto, se los garantizo. Nadie vamos a una fiscalía por gusto, a que nos digan,
ahorita lléname primero esa libretita. Es lo que menos queremos ver en una fiscalía. Entonces, si se fijan, esto nos va a permitir a la postre transitar a otra cuestión, que dejemos la política criminal y la criminología de corte mediáticos para enfocarnos en realmente lo importante, que cuál es trabajar en beneficio de una sociedad que necesita mucho de parte de todas y todos los que estamos de este lado. Por mi raza hablará el espíritu. Un gusto estar acá con todas y todos ustedes. Le agradecemos mucho a Eduardo Martínez Bastide, al maestro, ¿no? Porque cumplió estrictamente con su tiempo de 10 minutos, no se extendió más, pero además nos señaló cosas muy interesantes, creo yo. Nos explicó, y creo que con muchas razones, cómo el fin de la investigación penal no puede ser exclusivamente el perseguir los delitos a toda costa, sino garantizar en la investigación, y no se diga después en el proceso, los derechos humanos, los derechos de las víctimas, los derechos de género. Nos señaló también la importancia, pues, de conocer adecuadamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, para tener muy claro en su hipótesis o en su tesis, en su señalamiento, que no existe, ¿no?, según entendí yo, gran diferencia entre la prueba irregular y la prueba ilícita. Y después nos explicó pues problemas que acarrea desde luego la argumentación de la prueba y la argumentación en general de las normas penales, cosas que parecen aberrantes, que de entrada las mencionó, como señalar que no puede existir dolo entre comerciantes, o el ejemplo aberrante también acerca de la violación que comentó. Entonces, todos estos elementos son importantes a tomar en cuenta, como también esto del tema de la prueba, ¿no?, de la carga de la prueba dinámica, ¿no?, y los riesgos que puede implicar la construcción de las pruebas de esta manera, obteniéndolas de las propias partes, y sugirió una manera, yo creo que muy atinada, de cómo estructurar, cómo organizar, esto para los fiscales generales, ¿no?, las fiscales generales, los planes de persecución penal. Y se preguntó también algo importante desde el punto de vista de la legitimidad democrática. ¿A quién debe rendir cuentas el fiscal? ¿Debe rendir cuentas al Poder Legislativo, a la sociedad? ¿Ante quién debe rendir cuentas?, ¿no? Es una pregunta relevante. Bueno, fue muy interesante su ponencia. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Héctor Carreón Perea. Héctor Carreón Perea, el doctor, es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, maestro en Derecho Penal por el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM. Ha realizado estudios de especialización en el área de Derecho Penal Internacional en la Academia Internacional Principios de Nuremberg, con sede en Nuremberg, República Federal de Alemania. También cursó estudios sobre Derecho Internacional y la Política Internacional al Servicio del Bienestar Social en la Universidad Complutense de Madrid, España, y sobre destrezas de litigación en el sistema acusatorio en el Centro de Justicia de las Américas de Chile. Es catedrático a nivel posgrado en instituciones mexicanas privadas y públicas, como la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, la UNAM, el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, y en el INACIPE, donde fue profesor investigador en el año 2011. Dentro de su trayectoria en el servicio público se ha desempeñado como fiscal coordinador mixto, agente del Ministerio Público de la Federación, titular del eje de capacitación en la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y director general de proyectos especiales en la entonces Procuraduría General de la República. Actualmente es comisionado integrante de la Comisión Técnica de Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología y de la Asociación Internacional de Fiscales, así como miembro fundador del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio. Tiene la palabra el doctor Héctor Carreón Perea. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Muchas gracias, doctor. Y agradecerle a nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que a través del atinado y también propuesta que hizo la doctora Patricia González, se están llevando a cabo estos foros de diálogo que involucran no solo a los operadores del sistema de justicia penal, sino a los futuros integrantes de las instituciones de procuración de justicia y de administración de justicia. A diferencia de muchas de mis compañeros y muchos de mis compañeros, se darán cuenta que yo sí tengo un pasado bello y honroso en la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, y creo que debemos partir de eso, que este cambio también implica que nosotros como ciudadanos nos involucremos decididamente en los procesos de decisión política que se están planteando en las instituciones de procuración y administración de justicia. No es válido que nosotros como estudiantes, como profesores, como servidores públicos, solo nos situemos en el discurso político. Tenemos que ir más allá del discurso político, involucrarnos de manera decidida en ese cambio transicional o en ese cambio institucional que están enfrentando actualmente no solo la Procuraduría, sino también el Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel local. Y, ¿por qué no decirlo?, también la implementación de otras o la instauración de otras instituciones que participan activamente en la transformación de nuestro sistema de justicia penal, como pudiera ser, como ya bien lo dijo el maestro Martínez Bastida, las comisiones de derechos humanos, donde actualmente no se les está dando el valor que deberían de tener las instituciones de protección y derechos humanos. Partimos de la base que el proceso de transformación institucional de la Procuraduría es un proceso de transformación donde debemos de comprender a la Procuraduría, a la próxima Fiscalía, como una institución de protección y promoción de los derechos humanos. Y eso es lo más importante que nos debemos de plantear. La Procuraduría es una institución de promoción y protección de los derechos humanos. ¿Y cuáles van a ser los esquemas o las expectativas que se va a plantear la Procuraduría en torno a un proceso de transición de esta envergadura? Y nosotros lo podemos ver de manera constante o invisibilizada a través de la propia Constitución de la Ciudad de México. Ya lo había dicho el doctor Márquez, nosotros debemos de profundizarnos también con los contenidos de la Constitución. Ya tenemos una Constitución, independientemente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad de determinados dispositivos y demás, pero tenemos una Constitución. Y a través de esa Constitución se van determinando cuáles van a ser las estrategias programables de actuación de todas las instituciones, no únicamente de la lectura del artículo 44. El artículo 44 nos establece las estrategias programables en materia de política criminal, en materia de persecución criminal. Pero es a través de la lectura de todos los artículos que conforman este texto constitucional que se van desdoblando las expectativas que debe de tener la institución de procuración de justicia. Específicamente se mencionó el tema de que el diseño institucional de la próxima Fiscalía debe ponderar o priorizar específicamente el tema de la atención temprana. Si nosotros analizamos el apartado C del artículo 44, y curiosamente es el último cuando debe ser el primero, vemos que se establece como parte del diseño institucional
la circunstancia de que deben de implementarse unidades de atención temprana que puedan dar seguimiento y orientación debida y eficiente a cada una de las solicitudes que haga la ciudadanía de manera directa a la institución del Ministerio Público. Y no solo la presentación de denuncias, no solo la presentación de querellas, sino cualquier otra solicitud que requiera un ciudadano para que pueda llegar a buen puerto ese derecho de petición, que va curiosamente desde la práctica forense o va orientado a diversas problemáticas, desde circunstancias que tienen que ver con el trámite de un seguro para que se le expida las mal denominadas actas circunstanciadas o actas especiales, porque ya la CNDH ha establecido la inconstitucionalidad de este tipo de documentos, que va desde la resolución de problemáticas que no tienen que ver necesariamente con la materia penal, por ejemplo, el vínculo que se puede tener con los juzgados cívicos, o por qué no decirlo, con esta nueva cultura cívica que se está planteando en la Ciudad de México. Y también el establecimiento de un verdadero sistema de segmentación de casos, que como ya se había dicho, ¿cuáles son las expectativas que tiene el gobierno? ¿Cuáles son las expectativas que se tiene a nivel nacional sobre la construcción de una cultura de la paz? Y eso se puede definir a través de la lectura de los programas de gobierno que se establece a nivel local y a nivel nacional. Y por qué no decirlo también a nivel regional. Si nosotros analizamos conscientemente el programa de gobierno 2019-2024, se establece como uno de los ejes para el fortalecimiento de la Procuración de Justicia el fortalecimiento de las unidades de mediación y los módulos de atención oportuna. Específicamente el fortalecimiento de las unidades de atención temprana para que se pueda llevar a cabo un proceso de transformación inicial y posteriormente o eventualmente un proceso de transformación de carácter integral. Una de las prioridades en todo proceso de transición, porque los procesos de transición son continuos, los servicios de las instituciones no paran, siguen. Y mientras tanto se tienen que llevar a cabo procesos de carácter o derivaciones de carácter muy particulares, como pudieran ser la resolución de los conflictos a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Cuál es el reto de la Comisión Técnica? ¿Cuál es el reto de la Procuraduría? ¿Y cuál es el reto también de ustedes? Que las políticas se hagan no desde el escritorio, sino desde la perspectiva práctica y desde las opiniones que tienen los propios operadores en el marco de ese proceso de transformación. Es inaudito que en otros procesos de transformación no se tome siquiera en cuenta la opinión de las y los servidores públicos. No se tome en cuenta las problemáticas que se presentan día a día. Y esos planteamientos se hagan únicamente desde el escritorio. Por eso el reto es que nosotros, como integrantes de la Comisión Técnica y también de los operadores, vinculemos particularmente, identifiquemos particularmente cada una de las problemáticas para que después se vayan configurando a través de esos conocimientos intrasistémicos, como lo ha mencionado en su momento el doctor Enrique Cáceres, que aquí nos acompaña, para la construcción de instituciones de derechos humanos, podamos ir definiendo concretamente cómo se le puede o cómo se pueden paliar esos obstáculos de manera muy particular. Y ese fue uno de los retos que nosotros aceptamos. Se llevó a cabo un proceso de investigación, particularmente en las unidades de mediación y en los módulos de atención oportuna, para conocer cuáles podrían ser algunas expectativas de mejora y de fortalecimiento de cada uno de los esquemas. Y esa problemática la dividimos en 4 retos institucionales.
particularmente el tema de la infraestructura, la capacitación y conocimientos, la atención al público, la coordinación institucional e interinstitucional y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Los resultados, por ejemplo, en materia de atención al público, nos establecen particularidades o problemáticas particulares que fueron identificadas curiosamente por las y los operadores. Falta de información oficial respecto a los servicios que brindan los entes públicos de la administración pública y local, incompatibilidad de los horarios. Debido a la falta de asesores jurídicos de víctimas, el orientador canaliza a las personas a los centros de atención a víctimas. Tratándose de delitos de violencia sexual, canalizan a las víctimas a la Fiscalía Especializada. Falta de recursos materiales para trasladar a una persona que requiere una atención inmediata. No cuentan con material de apoyo suficiente ni se encuentran actualizados para informar al usuario sobre los servicios que brindan los centros de atención a víctimas. Estas son solo algunas particularidades y considero, ya estamos en tiempo, que algunas circunstancias que deben de ser tomadas en consideración, no únicamente por nosotros, sino también por los investigadores, por ejemplo, del Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM, es poder trascender a estas problemáticas y analizar cuáles podrían ser algunas propuestas muy concretas de humanización de las propias instituciones de procuración de justicia. Y si me lo permiten los integrantes de la mesa de diálogo, solo voy a hacer referencia a dos en particular. Por una parte, una debida atención a los grupos de atención prioritaria. Ese es uno de los retos transversales que tienen todas las instituciones. Y así lo mandata la Constitución, tanto en el trato primario como en el trato subsecuente, que podamos identificar concretamente cuáles son los grupos de atención prioritaria y las problemáticas que se están presentando día a día. Personas de la diversidad sexual, personas migrantes, personas de la comunidad indígena, personas, niñas, niños y adolescentes o en situación de calle. Y sobre todo que esa atención sea incluyente, diferenciada y haya previsiones de accesibilidad ex ante y de manera consecuente los ajustes razonables que se vayan dando en el marco efectivamente del procedimiento penal. No debemos perder de vista que actualmente una de las problemáticas a las que se está enfrentando la Procuraduría es la falta de atención diferenciada. ¿Saben cuántos o cuántas personas